Buenas tardes estudiantes, el día de hoy desarrollaremos el tema número 5 de Historia del Perú, crisis política española. ¿Qué estaba pasando en este caso en ese lado del continente europeo, específicamente en España, ¿no? Durante los siglos XVII y inicios del siglo XVIII? Aproximadamente no estamos hablando de los años 1800 hacia adelante, ¿ya? Recordemos que por esa fecha España tenía sus colonias aquí en América, pues no, obviamente estaba el virreinato del Perú, ¿ya? Pero tuvo que pasar una situación muy grave que provocó que los reyes de España dejen su poder a los franceses, ya específicamente al hermano de Napoleón Bonaparte. Pero para poder entender un poco más este contexto de manera general, tenemos que hablar de este personaje, Napoleón Bonaparte, ¿no? Un francés que intentó, o bueno, ¿no? Casi logra expandir su imperio napoleónico por gran parte de Europa. Y de esta forma va a llegar a España, ¿no? Va a llegar a España y va a empezar a gobernar también España. Francia, durante este periodo de Napoleón, vivió una etapa de expansión económica, ¿no? Inició la industrialización, eh, había una gran afluencia del comercio marítimo, ¿no? y colonial. Napoleón Bonaparte configuró un nuevo mapa europeo y construyó un gran imperio que se extendía por casi toda Europa. Pero Napoleón Bonaparte, en este caso Francia, tenía un enemigo que no le permitía dominar Europa por completo, ¿no? Y era Inglaterra o Gran Bretaña, ¿no? Así se le conoce a Inglaterra, junto a Austria y Suecia. Consiguió que el almirante Nelson derrotara en Trafalgar a la armada franco-española, poniendo de manifiesto la superioridad de los ingleses en los mares, ¿ya? Napoleón Bonaparte, si bien es cierto, dominaba en el aspecto terrestre, ¿no? Tenía un gran ejército bien equipado y que se podía enfrentar a cualquier tipo de ejército enemigo, ¿no? Pero en el mar era otra historia. En el mar quienes dominaban eran los ingleses. ¿Y qué hizo Napoleón Bonaparte para poder, bueno, para tratar de perjudicar a Inglaterra? En primer lugar va a hacer un bloqueo comercial, un bloqueo directo a Inglaterra, ¿no? Porque recordemos que Napoleón Bonaparte estaba dominando gran parte de Europa, entonces había prohibido comprar cualquier producto que venga de Inglaterra, cualquier producto, ya estaba absolutamente prohibido. De esta forma, ¿no? Las mercancías que venían de ese país, de Inglaterra, no se podían adquirir en esta zona de Europa, ¿ya? Eso provocó, pues, ¿no? De que se diera una gran guerra comercial entre Francia e Inglaterra. Iba a perjudicar sobre todo más a aquella nación y a su imperio terrestre que a esta, ya que Inglaterra tenía una mayor capacidad de movimientos, no solo para controlar lo que entraba y lo que salía de Europa, sino para abrir nuevos mercados. Además, el contrabando restaba eficacia a esta medida. Ahora, ¿qué estaba pasando con España específicamente en esta época? Gobernaba el rey Carlos IV. ¿Ya? La situación de España era caótica y bueno, pues se hizo más caótica cuando eh, Francia, liderado por Napoleón Bonaparte, va a querer atacar a un aliado, a un amigo de Inglaterra, ¿no? Que era Portugal. Y para que llegue a Portugal tenía que pasar por el territorio de España, sí o sí. Entonces Napoleón Bonaparte va a solicitar, ¿no? El consentimiento de Carlos IV, que era el rey de España, para que le dé el permiso, ¿no? Para que le dé el permiso de cruzar con sus tropas inglesas, perdón, con sus tropas francesas, y de esta forma invadir y colonizar Portugal, ¿ya? Bueno, obviamente el rey Carlos IV aceptó, sí,
aceptó porque, bueno, pues no podía, no tenía de otra, ¿no? Prácticamente, porque Napoleón Bonaparte tenía un gran ejército. Ya si se negaba, igual iban a invadir a España. Entonces, aceptó, pero con una propuesta, pues, ¿no? De que si domina Portugal, si Francia llega a dominar Portugal, si Napoleón Bonaparte logra conquistar a Portugal, entonces dividan el territorio de Portugal entre España y Francia, ¿no? Obviamente eso le iba a, bueno, pues no iba a beneficiar a España también. Ahora, durante esta etapa se van a dar unos acontecimientos importantes. El primero de ellos es el motín de Aranjuez, que estalló en 1808, el 18 de marzo, donde se encontraban los reyes de España, ¿no? En este lugar había mucha gente, sobre todo de la nobleza y del clero, que estaban en contra de los franceses, estaban en contra de Napoleón Bonaparte, estaban en contra de que ingresaran a territorio español. Entonces inician unas revueltas, unas huelgas, ¿no? Un motín en contra de los reyes. ¿Ya? El motín estaba dirigido por la nobleza y el clero, perseguía la destitución de Godoy y que el rey Carlos IV abandone el poder, ¿no? Y le deje el gobierno a su hijo Fernando VII, ¿sí? Eso buscaba ese motín. Y sobre todo, pues, ¿no? De que los franceses se fueran de su territorio. ¿Qué pasó acá? Carlos IV escribe a Napoleón Bonaparte para informarle que hay un motín, ¿no? Y que quieren expulsar al rey y que también no quieren permitir el ingreso de los franceses, pues, ¿no? Eso le escribe a Napoleón Bonaparte y le pide ayuda para poder recuperar el trono que se le había sido arrebatado por su propio hijo Fernando VII, ¿ya? Mientras se desarrollan estos hechos, se va a iniciar una rebelión popular contra los franceses, ¿ya? Obviamente, pues no, imagínense que nosotros le demos el pase a los chilenos para que puedan invadir Ecuador. Obviamente a la gran mayoría de la población no le gustaría, pues no, así el gobierno diga que sí, ¿ya? Sería algo injusto, algo que no agradaría mucho, ¿ya? Entonces, el pueblo de Madrid, el 2 de mayo, se alzó de forma espontánea en contra de los franceses. Ahora, surgió también otro acontecimiento importante, ¿ya? El poder de Carlos IV, el rey de España, va a ser, en este caso, designado al rey Fernando VII, su hijo. Luego Napoleón Bonaparte, con esta farsa, pues, ¿no? Que va a ser en Bayonne, en Francia, logra reunir al padre y al hijo. Y adivinen que en este lugar los van a destituir a ambos, ¿no? Tanto el rey Carlos IV como Fernando VII van a ser destituidos del poder y a continuación Napoleón Bonaparte va a nombrar como rey de España a nada más y nada menos que a su hermano José Bonaparte, nombrándolo José I rey de España, ¿ya? Rey de España. Entonces imagínense, pues, ¿no? Llama a padre y a hijo, estos dos creyendo, ¿no? Que uno de ellos va a seguir siendo rey. Y al final a los dos le dice, pues no saben qué, hasta aquí nada más. A partir de ahora el rey va a ser mi hermano. Qué gracioso. Entonces las consecuencias que se van a dar en España son las siguientes. Como no había rey, ¿no? Como no había rey, entonces la población, ¿qué hizo? Inició unas juntas, las famosas juntas de gobierno, en las cuales no reconocían a José Bonaparte, el hermano de Napoleón, como el rey, sino que querían que Fernando VII sí o sí sea depuesto a su cargo, ¿no? Que nuevamente se le coloque como rey de España, ¿ya? Y estas juntas de gobierno se dieron por toda España y también en sus colonias. Aquí en el Virreinato del Perú, en el Perú también se dieron estas juntas de gobierno, ¿no? Que buscaban lo mismo, que el rey Fernando VII regrese a gobernar a España, ¿no? Y que José Bonaparte, que era el hermano de Napoleón, pues que se regrese para Francia, pues, ¿no? Eso era prácticamente lo que quería.
Y a continuación también se va a dar otra consecuencia importante, ¿ya? La Cortes de Cádiz. Se convocó una de las cortes más importantes, un congreso que duró aproximadamente pues, ¿no? unos 3 años, donde se iban a juntar nobles españoles netamente que vivían en Europa, o sea, en su patria, ¿no? Nobles españoles y españoles que vivían en las colonias, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Virreinato del Perú, no solo en Perú, en el Virreinato de México, ¿no? Etcétera, etcétera. De todas sus colonias tenían que haber unos representantes, una especie de congreso, ¿no? Para que puedan discutir este tema, discutir este tema de la invasión de los franceses a su territorio, ¿ya? Pero la gran cantidad de población no estaba de acuerdo con la medida que se estaba dando porque esta corte de Cádiz únicamente agrupaba a la mayoría de población, bueno, ¿no? Sus representantes en este caso eran únicamente los que vivían en España, ¿no? Por el contrario, aquí los que vivían en América, los españoles nobles que vivían en América, prácticamente eran despreciados, ¿no? Eran repudiados, como que no se les hacía caso en la política, ¿ya? Hubo un descontento. Entonces, las obras principales que sí va a lograr la Corte de Cádiz fue en primer lugar reconocer a Fernando VII como el rey de España y mantener una guerra contra los franceses. De esta forma van a promulgar la Constitución Liberal de Cádiz de 1812. ¿Ya? Ellos querían sí o sí que Fernando VII regrese al poder y que José Bonaparte sea expulsado. Aquí en esta constitución van a poner principales puntos, ¿no? Como la igualdad de derechos entre los peninsulares, o sea, los que viven en Europa, y los americanos, los españoles que viven en las colonias, en los virreinatos. ¿Ya? Quería que hubiesen igualdad de derechos, pues, ¿no? No porque tú vives en Europa vas a tener más derechos que yo vivo en el virreinato, ¿no? Del Perú, el virreinato de México, ¿ya? Netamente esto estamos hablando de los españoles, ¿ya? Netamente de los españoles. Los otros nobles peruanos que no pertenecían a la casta española o no eran mestizos, ¿no? O no tenían una clase social muy alta, muy privilegiada, pues no participaban en absolutamente nada, no tenían ni voz ni voto. Y también la elección libre de los cabildos, declaración de la libertad de imprenta, abolición de la mita, repartos y tributos, anulación del tribunal del santo oficio y libertad de culto. ¿Pero qué va a pasar aquí? Como ya los españoles estaban hartos de los franceses, van a iniciar una guerra, una resistencia a nivel nacional contra el invasor José Bonaparte y los franceses, que va a durar 5 años, entre 1808 y 1813. Fue una guerra sangrienta durante la cual se van a enfrentar la superioridad militar francesa contra el heroísmo popular español. Recordemos que el ejército de Napoleón Bonaparte era 10 veces más grande que el ejército español, ¿ya? En estas batallas se va a ver el combate donde va a participar José de San Martín contra los franceses. Pero no todo estaba perdido, ¿no? Porque los españoles van a recibir el apoyo, adivinen de quién, de Inglaterra, ¿ya? Los ingleses van a apoyar a los españoles para que puedan eliminar o expulsar a los franceses. Pues no, recuérdense de que los ingleses y los franceses son los enemigos históricos, se odian. ¿Ya? Entonces van a recibir el apoyo de los ingleses y de esta forma van a lograr derrotar al ejército de Napoleón Bonaparte y liberar su territorio. El triunfo militar que dio la victoria a los españoles fue el de Victoria en 1813, ayudados por los ejércitos ingleses del general Wellington. Luego de esta derrota francesa, Napoleón Bonaparte le devuelve el poder al rey Fernando VII y este rey va a implantar nuevamente su gobierno, el absolutismo, ¿ya? Muy bien, entonces estudiantes, ese es el tema del día de hoy. Hemos tratado de concretar un poco más cuáles fueron las causas que dieron origen a la crisis política española que duró más de 5 años.